Bueno, pues estamos aquí justamente delante de lo que sería la entrada principal de lo que hubiera sido en tiempo atrás, la iglesia, digamos, esta iglesia, ¿no? Del convento de los jesuitas, aunque esto ha recibido algunas reformas. Podemos ver el frontón recto, que es un tímpano muy esbelto, que ha dado mucha altura. Vemos lo que son las cornisas, vemos el óculo, ¿de acuerdo? Abocinado, como hemos dicho otras veces. Tenemos la cornisa, un entablamento, tenemos aquí una portada con un arco, que también tiene sus capiteles, y ahí en esa reja pone 1877. Eso sería una reforma que se hizo posterior, ¿no? Claro, cuando ya esto era bodega, porque esto era de la desamortización de Mendizábal. Claro. De 1830 más o menos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos lo que es el frente de la iglesia. Vamos a poner por aquí. Llama la atención también, José, el hecho, ¿verdad?, de que esta iglesia no estuviera lo que es la puerta principal de la misma dando a la calle principal, por así decirlo, que claro, era aquí lo más típico en las iglesias, ¿no? Claro, pero es que eso era más principal que esta calle, Pepe. En aquel tiempo sí. En aquel momento, claro, eso lo ves de frente, ¿vale? Claro. Pues mira, aquí estamos viendo ahora la fachada, que los arcos de las ventanas lo que van cogiendo es la línea de imposta. La línea de imposta es esa cornisa que viene arrancando a todo lo largo, ¿lo vemos? Sí. Y ya se incorpora a lo que son las jambas de las ventanas, que eso no se da en muchos casos. Claro. Entonces, y esa especie de azulejos que tenemos ahí arriba, eso tuvo que ser bastante posterior, ¿no? Claro. Ya haciendo referencia a distintos productos de Barbadillo, ¿no? Claro, esas son las etiquetas. Pero se ve que son también bastante antiguas. Sí, eso puede No voy ser. a decir que fueran de 1800, pero... Sí, puede ser de 1870, por ahí, cuando ¿Sí? se... ¿Tú crees que fue en el momento que se produjo la desamortización? No, en la reforma que hay es de 1877, Pepe. Claro, la reforma de la puerta. Exactamente. Que hemos visto antes. Claro, y además fíjate que los marcos son de piedra. ¿Lo vemos? Los marcos de esos azulejos son de piedra. Sí. Igual que cuando se pone aquí los motivos estos, ¿no? Claro, el motivo de... Aquí pone coña también. Vamos a ver aquí la portada. Tened cuidado que por aquí corre la gente mucho, Fíjate lo que es el tema, por ejemplo, del nombre este que tú has citado, de Cognac. Claro. Que además es un nombre más bien de origen francés, como sabemos, ¿verdad? Y a partir de un momento determinado empezó a llamarse esta bebida brandy aquí en la zona. Perdió un poco en la denominación de Cognac. Claro, pero fíjate qué bonito se ve este frontón que tenemos aquí. Pero esto formaba parte también de lo mismo, claro, ¿no sé? Esto es del convento. Tenemos unas pilastras y ahora tenemos dos pares de columnas, que fíjate las pilastras, el banco lo alto que le han puesto, ¿no? Sí. Ahí tenemos lo que son las columnas y ahí tiene como si fuera unos dentillones, que esto ya es otra época posterior, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es la entrada aquí con unas cúpulas y ya lo dejamos, ¿no? Es lo que comentábamos antes, una vez que se produce la desamortización, las dos posibilidades que hay, que se convierta esto en una bodega o que se convierta, en este caso, en vivienda. En vivienda, antes, primeramente, cuartel de la Guardia Civil. Claro, ¿Qué fue? ¿Has visto qué bonitas se ven todas estas cúpulas? ¿Vale? Todas estas bóvedas de aristas, con sus capiteles. Eso mismo. Mira que aquí tenemos el claustro, ¿no? ¿Te das cuenta o no? Está totalmente descuadrado. ¿Te das cuenta que está oblicuo? Sí, ¿eso por qué? Porque lo han aprovechado en el espacio que había. Es el único patio que están así un poquito oblicuos, ¿vale? Y qué generoso se ve el plomo que hay con las cortinas. A ver. ¿Sabes lo que decimos siempre? Sí, el La plomo. almohadilla de plomo. ¿Para qué? Para que los movimientos de una tormenta no rompan los mármoles. Claro. ¿Te parece, Pepe? Mira, con su pozo y todo. Claro, Ese ¿no? pozo sería originario también, Claro, José, del esto momento. Tiene que tener que unas IV para Debajo, recoger el ¿no? agua. Claro. Y ahora pues ya vamos a entrar en la bodega. ¿Te parece? Vamos a entrar, que nos va a recibir también Manolo Barbadillo. Manolo Barbadillo, arquitecto y propietario de la bodega. Y yo estoy muy contento de que nos acompañe, Pepe. Porque para nosotros es un privilegio que nos acompañe un arquitecto Hombre. en estos casos. ¿Te parece? Perfectamente. Venga, Pues vamos para seguimos adentro. para adentro. Venga. Hoy nos han trasladado nada más y nada menos estos momentos que, hasta donde ven ustedes aquí, el interior de uno de los cascos de bodega de Bodegas Barbadillo. Y estamos aquí con nuestro amigo José María Pericache. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Y contamos hoy también con una persona que pertenece en este caso a la familia de Barbadillo, que es Manuel Barbadillo Eizaguirre. Buenas tardes. Buenas tardes. Y además
contamos con el tema también de que él es arquitecto. Un arquitecto, hoy tenemos un privilegio, porque esto no se da todos los días, este caso, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, nos va a acompañar. Es que Pepe hace mucho tiempo que queríamos venir por aquí. Yo estuve aquí hace ya unos pocos de años, por lo menos 15 o 20 años, no sé si se verá bien esta foto, que como Paco Vegaso, que llevaba aquí toda la vida de Dios en la oficina, pues él un día pues, me dio un paseíto por aquí, también por la Colgada, por 3 o 4, por la del Toro. Este es el claustro de San Agustín. Eso es. Entonces, precisamente Paco es el padre de mi yerno, de Álvaro, el marido de mi hija Carmelita. Y da la casualidad que Álvaro, el padrino era Manolo Barbadillo. Mi abuelo. Tu abuelo, ¿eh? ¿Te das cuenta? Casualidad. Tenemos alguna relación, ¿no? Claro. Entonces, sabíamos que estaba aquí guardada esta iglesia de los jesuitas, y entonces para que se conociera un poquito mejor. Ya sabemos que alguien habrá hablado de esto, porque tú sabes, los historiadores o mucha gente habrá hablado de este tema, ¿no? Como Fernando Cruz, que tiene aquí en esta revista, y ahora también de este detalle. Pero nosotros vamos a meternos dentro y vamos a bucear un poquito lo que va quedando aquí de aquella iglesia de los jesuitas. O sea que esto era una iglesia anteriormente a convertirse, digamos, en un casco de bodega, por así decirlo. Sí, ¿no? claro. Esto es estamos ahora mismo justamente en la sacristía. Esta es la nave principal está a la derecha nuestra, y esta es la sacristía. Esta es la iglesia del convento de los jesuitas y de las escuelas. Y antes de ser la iglesia de los jesuitas era la ermita del Cristo de las Aguas, que es el Cristo de la Veracruz, claro. de la Hermandad de la Veracruz. Entonces un segundón de los duques que fue abad de los jesuitas, tenía mucho interés en quedarse. Francisco de Borja, que era familia también de. Bueno, es el que trajo a los jesuitas aquí, según me has comentado antes. Sí. Pero que el que tenía interés en quedarse con el terreno para completar la manzana era el abad de los jesuitas, que era un segundón de los Minasidoni. Entonces se dedicó un poco a presionar, bastante, a la Hermandad de la Veracruz, que en aquel momento era muy potente, que era del gremio de los carreteros, y explotaba enfrente lo que es la bodega del Toro, que era el corral de comedia de Sanlúcar. Entonces le cerró el corral, total, lo presionó y llegaron a un acuerdo de trasladar la hermandad a la Merced con un Cristo nuevo, que es el Cristo que tiene ahora la hermandad, que se atribuye a Martínez Montañés o Campo, y le dio allí capillas, enterramientos, le dio muchas posesiones, a cambio que se le cediera la antigua iglesia de la Veracruz. Sobre esta iglesia, ya a principios del siglo XVIII, corrígeme, 1717, se construye esta nueva iglesia ya dentro del complejo del convento de los jesuitas. ¿Vale? El Cristo antiguo de la Veracruz, el gótico, está en Las Palmas de Gran Canaria, que es el Cristo de la Laguna, que tiene muchísima devoción allí. ¿Vale? Bueno, para que nos situemos un poco, esto está en la calle Luis de Guila, o Luis de Guila, siempre tenemos un poco, digamos, esa confrontación, Pericache y yo. No sé si Manolo podía sacarnos un poco de Yo de siempre esa he duda. oído Luis Aguilar. Luis Aguilar era se hizo muy célebre, sobre todo porque era un libretista de zarzuela de la época. Yo le digo Luis de Aguilar, Pepe. Yo siempre he oído Luis de Aguilar también. Mi abuelo escribió la biografía, la verdad que no me he fijado en el detalle, pero es cierto que se dice de las dos formas. Sí, efectivamente. Bueno, pues nos encontramos entonces en la sacristía y estábamos comentando antes con Manolo lo caprichoso que es el tema de los hongos en la pared, ¿verdad? Que conforman aquí una serie de imágenes que, vistas con buena voluntad, parece casi un paisaje antiguo de Sanlúcar. Es que parece un mapa, ¿eh? Como ¿verdad? si fuera Andalucía, te das cuenta de la parte baja. Tú has visto el mapa, tú antes has visto una cara, o sea, aquí cada vez, esto es como las nubes, cada cual ve lo que quiere, pero esto es la bodega, o sea, los suelos son de tierra, como corresponde a las bodegas, con lo cual el microclima es bastante húmedo y se desarrollan muy bien los hongos, aunque esta bodega en concreto es de crianza oxidativa, no es de crianza biológica. O sea, aquí lo que hay es oloroso. Sí. Esta bóveda con los lunetes y demás, de crucería, es de ladrillo, o sea, es una falsa bóveda, porque yo rehabilité también parte de unos forjados que se cayeron arriba en la vivienda y entonces hay un forjado, o sea, esto es de ladrillo. Entonces, ¿una hoja tabica? Una hoja tabica de ladrillo. No es encamonado de cintillas de madera. No. Entonces encamonado. Es ladrillo y es hueco, o sea, está hueco. Estaba enganchado de la... Claro, y posiblemente pudiera tener tinaja o algo así, suertecita en algunos casos. Correcto, tenía tinaja. Pero fíjate qué bonito, ¿no? Qué jaricha, qué perfección a la hora de construir. Y así, por las descripciones, porque esto, cuando se desamortiza,
hay un libro aquí de la desamortización, entonces están las actas y define los edificios. Y esto que está aquí, pero en mayor proporción sería igual que en la iglesia principal, o sea, los lunetos, o sea, esta bóveda, pero a mayor escala, sería la de la iglesia, que es la que vamos a ver ahora. Y posiblemente estaría hasta decorada con pintura. Eso parece, A ver si pero eso un un día tú rascas y lo hacemos ves. descansado, hacemos descansado. Bueno, vamos a pasar para lo que podía ser la iglesia, ¿no? Por lo menos hoy. ¿Se conserva algo de la antigua iglesia aquí, que se sepa? Sí, vamos, se conserva esto. Esta cubierta no sabemos si es la primitiva o no, porque realmente lo que tú verías sería bóvedas de escayola. Claro. Puede ser que sí o puede ser que no, pero si se conserva la capilla del Sagrario, que era, según las descripciones de la época, lo principal de la iglesia. Entonces esa sí se conserva. Vale. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, y se conserva también el altar mayor, que está en la O, está junto a la capilla de... ¿De la Purísima? Exactamente. Uno que está ahora... Lo mismo sacamos alguna imagen. Eso te iba a decir, digo, sería bonito a lo mejor que pudiéramos sacar esa imagen. Sí, sí, sí. Está dedicado a San Isidoro Labrador. ¿A qué retablo? ¿Cómo cuántas botas puede haber aquí? Hablando ya de otro tema. Pues no lo sé las que hay ahora mismo, la verdad, porque estamos moviendo clases y demás de oloroso. Pero esta bodega tiene unos 400, entre 400 y 500 metros. Lo normal de la proporción es una bota por metro cuadrado, entre 400 y 500 botas. Sí. Aquellos son bocolles, son mayores. Aquellos son de castaño y tienen más capacidad, las que están allá al fondo. Las que están al fondo, las que están, digamos... Lo que es curioso es el tímpano, lo alto que es, ¿verdad? Muy alto. Le han dado mucha... Esta iglesia era de Villanueva, puede ser, es que no me acuerdo. Yo no me he preparado la entrevista, porque yo no venía a que me hicieran una entrevista. Bueno, pero no pasa nada. A abrirle la puerta nada más, ¿no? Sí, pero, a José María. Pero qué bien se conserva, no me acuerdo ahora de qué arquitecto es, pero es de muy buen arquitecto. O sea, ya estamos en el neoclásico casi, claro. Estamos ya en el 1717. Estamos al principio del 18, sí, pero muy puro, un neoclásico muy puro, muy bonito. Y aquí lo ves, vamos, la cúpula está de aquí. Claro, aquí en este la cúpula también. Villanueva, es que no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, no te preocupes. Pero fíjate lo bien que se conserva todo esto. Bien que se conserva. Increíble que esté esto aquí metido. Claro, hijo. Yo creo que esto es algo que pocas personas seguramente conocerán. Claro, hijo, pero mira qué bonito se ve. Los arcos fajones y todo eso. Pues esto sería la iglesia muy parecida, o sea, digo, de lenguaje, pero por la descripción es igual que la bóveda de la sacristía. Pero en mayor tamaño. Un poquito más alto, ¿no? Bueno, sí, más alto, evidentemente. Sí. Y los arcos aquellos son rebajados, serían arcos de medio punto. ¿No ves? Claro. Por eso tienen la cubierta tan alta. Esos tirantes no existirían, esos tirantes de hierro. Se habrán puesto después, son posteriores. Claro. Sí, y entonces ahí habría medio punto, fajeado y con lunetos sobre las ventanas. Las ventanas serían prácticamente las mismas. Habrá la reja, lo que sea así, pero lo que es el hueco, seguro que es el mismo. Qué bien se compone con los pilares, con la cornisa, después los arcos, después lo que es el círculo, terrajado, que eso lo harían ahí todo a mano. Sí, eso está hecho. Ladrillo y terrajado. In situ, eso los artistas trabajaban. Claro, y además después se divide en 8 lunetos, y posiblemente en esos ojos de güey que hay ahí, pues yo pienso que podría haber incluso unas pinturas, podría haber unos lienzos. Bueno, como tiene ventanas, en alguno habría probablemente vidriero, lo que sea, y en otros sí podría haber lienzos. Eso es, podría ser. Sí. Esos lucernarios para después taparlo. Para taparlo, claro, se podían alternar, unos con pintura y otros con una vidriera o algo. Efectivamente. Pero fíjate, ¿no? Bueno, ¿y qué pensáis, por ejemplo, vosotros que sois los entendidos en esto, de esta cúpula, digamos, que parece que es doble, en el sentido de que no se soporta lo que es la cúpula externa en una misma línea, por ejemplo, con respecto a la otra? Parece como si estuviera descansando una encima de la otra. Eso siempre es así, o sea, lo que tú ves debajo... O sea, la cáscara. Efectivamente, la cubierta es una y lo otro es lo que tú ves. Lo que le hace, digamos, el juego este de parece una doble cúpula. En la ONU, por ejemplo, que tú ves el artesonado mudéjar es la misma cubierta, pero tú te vas a otras iglesias, o sea... La Merced, por ejemplo, es una bóveda de piedra, Eso no es cáscara. Completa. Sí. Completa, pero San Francisco también. Pero te vas a San Nicolás o el Carmen,
Pues tú lo que ves abajo son Bóveda y arco. bóvedas de arcos, pero arriba una cubierta de tejas. Es igual que esto. Que se puede transitar. La diferencia fundamental es el tiempo. O sea, te quiero Claro, decir, sí. mientras más modernas son, es mucho más normal estas soluciones que las antiguas. Claro. Yo me que era el metí mismo en edificio. la de las descalzas y me metí por Torteso. Las de Jarza que Igual que la del Carmen, son bóvedas huecas. efectivamente. ¿Y San Nicolás? Pero la descalza, perdona, que le estaba hablando de Reina. En Regina, bueno, o en Madre, Nicolás. o en Madre de Dios, están las dos al mismo tiempo, porque hay parte que conserva el artesano mudéjar Sí, y sí. otra parte que ya más moderna, del 18, pues le han hecho La cáscara. una cáscara de este tipo. Y la de Regina también era de También. madera y de sin una cáscara. Efectivamente, hay la parte del coro Claro. conserva todavía la cubierta mudéjar El primitiva artesonado. y la otra con las reformas posteriores pues Sí, tiene sí. la cáscara como tú dices, tiene Que, las que bóvedas. taparon hasta los escudos de los duques, están allí guardados. Pues en Madre de Dios 3/4 partes de lo También. mismo. Y la de Está- San Nicolás estuvimos nosotros por lo alto de las bóvedas. Claro, pero San Nicolás ya es más moderno. Sí, sí, sí. Y Es otra, perfecto, otra sí. cosa que me llama también la atención es esos óculos que tenemos ahí. Sí, sí. No sé si se llama así sí, exactamente, claro, claro. pero que si tú los compones todos formando una sola pieza, realmente le da, digamos, menos fortaleza a la estructura de la bóveda, ¿no? Porque No, Pepe, eso- un arco, eso no ¿verdad? le influye. Un arco da una harta fuerza. Sí. Aunque esté hueco tú en bujero, Entero. O sea, el arco lo que trabaja es el arco. Todo lo demás casi lo puede quitar. Claro, si está pensado para solicitaciones gravitatorias o para el peso, que es lo normal Claro, en los claro. edificios. Sí, sí. O sea, aquí hay un edificio que tú lo conocerás, bueno, tú también, la Arboledilla. ¿Lo conocéis? Tiene unos arcos muy esbeltos y la parte que no trabajan de los arcos está vaciada, que son unos óculos que hay, que es un alarde auténtico del alarife este. Pero claro, para las solicitaciones normales de presión, para el de peso, fuerza. pero viene un terremoto, porque cosas son muy débiles. O sea, esos puntos es cuando es para una solicitación que no. detalle muy bonito de este artículo que escribió Fernando Cruz. ¿En qué año era, Pepe, más o menos? a ver, Que no tengo las gafas. 1998. Eso es. Entonces, hay un detalle que me gustaría comentar que habla de cuando esto, porque ya en 1627 se empezó aquí a construir. Lo que pasa es que no dio tiempo a hacerlo todo hasta 1717. Y habla aquí de que había, ¿cuántas tablas eran? Pues una barbaridad. Bueno, con la vista. 2765 tablas de Flandes. ¿Y quién era el carpintero que pone ahí en tal? Sí, el que hizo el retablo. Sí. Espérate que lo vemos aquí. Viene debajo de... Ah, no, Alemien. El Alemien. retablo es de. Entonces vinieron de Flandes 2.700 y pico de tablas. Que eso es lo bonito. De Pino Flandes, ¿no? Exactamente, porque se puede hablar de historia, pero nosotros lo que nos gusta hablar es de los oficios, de la arquitectura, de los materiales, que muchas veces lo pasamos muy ligero, ¿entiendes? no? Claro, claro. Entonces, por eso estas cosas existen todavía, porque se le hacía, y ahora que estoy con un arquitecto, yo pienso que decían, por ejemplo, este muro tiene que tener 40 centímetros, dice, das 1,5 metros. Bueno, depende el alarife. O sea, aquí había, la verdad, en aquella época, en el siglo XVIII, muy bueno. ¿Alarife? Sí, porque había un movimiento ilustrado importante. Y maestros de obra. Promovido por la Sociedad Amigos del País. Entonces, tras la desamortización, muchísimos edificios se pasaron a bodegas. O sea, pero muchos. No estamos hablando. Casi todo San Lucas. Casi todo San Lucas, o sea, claro. muchísimos edificios. Y había un alarife, el Esmerado, que yo tengo un libro, yo creo que es de él, que era bastante ilustrado, porque es un tratado de arquitectura de Vignola. Y este lo hizo sobre los restos o sea, de él se conservan varios edificios. Y lo hizo sobre el resto de bodega, o sea, sobre San Blas, que ahora es la bodega de San Roberto, sobre esta, que es esta no sé si estuvo aquí el Esmerado o no, pero en el convento de San Agustín, sobre la antigua iglesia de San Agustín, sobre la ermita de Santiago, y en el claustro, que es la foto que tú tienes ahí, sobre el claustro también hizo otra bodega. O sea, la reutilización de los edificios por los arquitectos o los alarifes. Los alarifes. En aquella época eran alarifes, la arquitectura es muy moderna, la arquitectura del siglo XIX, como ramas de la ciencia, bueno, de las bellas artes. En principio estábamos en las bellas artes. Y eso es lo bonito de los edificios, se le da otra segunda vida. Lo que pasa es que es difícil ¿Mantenerlo? a veces, no, mantenerlo sí, pero que a veces es que hay edificios Sí. que una segunda vida es más complicada, te quiero decir. Sí, porque adaptarlo. esto, por ejemplo, bueno, pero esto es una iglesia, pero las bodegas se hacen para que sean bodegas. Entonces tienen unas características Sí. microclimáticas para eso. Si De tú le cambias el orientación uso, de las ventanas y todas las cosas. los suelos térreos, los muros transpirables, o sea, son máquinas de hacer vino. Entonces, pues más difícil
hace ahí una vivienda, o sea, o si tú este edificio lo conviertes en vivienda, te lo carga. Claro. O sea, hay usos que sí son compatibles y otros que no. Sí. La Victoria también, qué bonito. Bueno, todo allí el se hizo en el estilo antiguo, el diremos, claustro. convento, claustro, se hicieron viviendas. Claro. Y en la iglesia se hizo Claro. el museo este que se ha Sí, hecho allí de interpretación. Bueno, pues. Y hablando de otro tema ya más mundano, aquí tenemos una mesa que parece esto la mesa de los caballeros de la Tablerón. Eso es. Esto es para reunirse un grupo de amigos y probar algún vino. Para un vino de los de aquí, ¿no? Eso es. Por cierto, Manolo, para aquellas personas que no estén muy avezados en el tema del vino, decías tú antes que aquí sobre todo pueden encontrar olorosos, a lo mejor para Aquí lo es cortado. crianza oxidativa. ¿Y eso qué diferencia hay con la manzanilla? Para aquellas personas que no entiendan mucho de vino. Pues mira, vamos a hacerlo cortito y fácil. Del mismo tipo de uva, que es la palomino, tú separas, esto se sistematiza, de hecho, bastante moderno, o sea, en la segunda mitad casi del 20. Antes era el capataz el que hacía todas estas cosas a su sentimiento, pero ahora se hace así. Tú divides los mostos en dos mostos de poca presión, la yema super yema, que tiene la pulpa de la uva, y los mostos de segundo pie o presión, que ya las has pasado por un sinfín o 2 veces un sinfín. Se separan porque como la crianza biológica lo que tú intentas es que las levaduras, que son las que transforman el vino, le da la característica a la manzanilla, vivan, tengan alimento, o sea, el alimento está fundamentalmente en el oxígeno y en la pulpa. Y en la crianza oxidativa tú no necesitas a las levaduras, o sea, si tienes levadura no lo estás haciendo bien, pues no necesitas la pulpa. A los mostos de yema y superyema tú lo encabezas solamente hasta el 15% de alcohol. Le complementa, porque el mosto ya trae alcohol, pero tú así garantizas que las levaduras viven. Además le deja 5 robos de la bota vacía para que entre el oxígeno y puedan vivir. En la de oloroso tú la llenas al 100% en la bota y lo encabezas hasta 19% o 18% de alcohol para asegurarte que las levaduras no vivan. Entonces ese vino empieza a oxidarse por la relación entre la madera y demás, y el otro no se oxida porque las levaduras se alimentan del oxígeno y de las pulpas de la uva y de los alimentos de la glicerina del vino y no se oxida. O sea, el milagro de la manzanilla es que con 9 o con 10 años ya no, pero con 9 años tiene el mismo color que el primer día, mientras que los olorosos empiezan a oxidarse desde el principio. Es curioso, por ejemplo, el detalle que nos cuenta Manolo, que en esa bota no se deja espacio para el oxígeno y sin embargo lo que se pretende es que se oxide el vino, fíjate, ¿no? Lo contrario de lo que se puede pensar. Si no Curioso. se oxida. La relación que se produce ahí, ¿verdad? Pues sí. Pues sí. Bueno, Pues muy bien, nada. Manolo. Pues nada. Muchas gracias por A vosotros. habernos Muchas gracias, Manolo. acompañado. Y lo que queráis, cuando queráis otro edificio, Muy bien. Con que mucha está a mi La verdad alcance. es que el patrimonio Muchas que gracias. tiene Barbadillo en cuanto a bodegas y en cuanto a sitios, Tenemos edificios muy interesantes. una auténtica maravilla, Y ¿eh? lo que aprendemos, Pepe, que es Hombre, lo más importante. eso es lo principal. Ahí tenemos la bodega del Toro, que es el antiguo corral de comedia, que es muy bonita, o la iglesia de San Blas, que es muy Claro. desconocida, Pues nada. o la arboledilla, que esa siempre ha sido bodega. Esa no está hecha sobre otro edificio, pero Muy bien. Pues ya- sería una maravilla que ya pudiéramos lo vemos en otro echar otro momento. ratito, ¿verdad? Con él. Muy bien. Manolo, muchas gracias. a vosotros. Gracias. Gracias, Fricache. Gracias, amigos telespectadores también.